Bueno, dígame de a una, dígamela. Sí, sí. Bueno, Hacemos transición. ¿cómo no? Sí. Estamos grabando. Bueno, la transición de la dictadura a la democracia tuvo esta vez un carácter totalmente novedoso, nuevo. Ustedes saben que en el 30 se produjo, en 1930, el primer golpe militar del siglo XX, hubo 6, y en todos ellos, salvo en este último, cuando los militares se retiraron del poder, se retiraron con suficiente poder como para condicionar al gobierno civil que venía. Esto dio lugar a que los gobiernos civiles que salieron de los golpes militares anteriores, por ejemplo el de Frondizi en el 58, el de Ilia en el 66, el de Cámpora, Perón, Isabel en el cuando salió Lanusse con ellos en 73, todos estos gobiernos civiles estaban muy condicionados por la presencia militar, un poco como está Chile ahora. El gobierno de Chile, como Pinochet se retiró con fuerza en el 90, está condicionado por la presencia militar. En cambio, en el 89, lo nuevo, lo que realmente es revolucionario para la historia argentina reciente... Usted dijo 89, es el 83. Perdón. En el 83, en cambio... Perdón, ¿podrían nivelar la frase bien? En cambio, en el 83. En cambio, en el 83, lo nuevo, lo revolucionario en la historia argentina es que las Fuerzas Armadas, cuando entregan el poder a Alfonsín, están exhaustas, están derrotadas, no tienen capacidad de condicionar nada. Habían sido derrotadas en la Guerra de las Malvinas un año antes y se fueron en medio de un desprestigio y de una debilidad incomparables. De manera que en verdad Alfonsín fue el primer gobernante civil del 30 en adelante que pudo iniciar su gobierno sin condicionamientos militares, sin presencia militar, y esto le dio a la democracia renacida en el 83 una fuerza, una capacidad de subsistencia y de permanencia incomparable con los ensayos anteriores. Podemos hablar un poco del tema de las secuelas, digamos, de la dictadura, ya sean económicas, políticas, y cómo empalma esto con los carapintadas y toda esa situación. No, hablamos dos temas, hermano. Sí. La dictadura del 76 al 83 fue a su vez totalmente atípica y diferente de las anteriores. Los gobiernos militares que había tenido la Argentina en el 30, en el 43, en el 55, en el 62, todos estos gobiernos militares habían dejado la economía en bastante buena situación. Se habían retirado con cierto prestigio de gente quizá no muy inteligente, pero honesta. Y no habían reprimido en la escala ni en nada comparable a lo que fue el 76-83. En cambio, la dictadura militar 76-83 fracasó económicamente como ninguna otra. Dejó al país con una deuda externa y una inflación tremendas. Tuvo síntomas de corrupción gravísimos, como se organizó el Mundial de Fútbol, por ejemplo, en el 78. Y además fue represiva a una escala nunca vista en el siglo XX. De manera que se van, diría yo, en el 83, en un estado de completa debilidad y desprestigio general. La derrota en la Guerra de las Malvinas también contribuyó al desprestigio, porque demostraron ser además malos profesionales. La idea que había es que los militares en la Argentina no sabrían mucho de política, pero que eran buenos profesionales. Pero el primer test que tuvieron en serio contra un ejército profesional como el inglés, y salvo excepciones de los aviadores, que fueron los únicos que pelearon bien, se fueron totalmente desprestigiados, también en lo de ellos, en lo propiamente militar. De manera que fue en un desierto de desprestigio que llegó el gobierno de Alfonsín. Ahora, el gobierno de Alfonsín tuvo perturbaciones militares. Tuvo el alzamiento de Rico
en el 87, y hubo el de Zeinaldín, a poco de comenzar Menem, su propio gobierno. Estos dos alzamientos, sin embargo, eran totalmente distintos a los anteriores. Antes, cuando había un golpe militar, eran tan poderosas las Fuerzas Armadas que bastaba que la Junta de Comandantes dictara un comunicado para que se cayera el gobierno. Ya se llamara Frondizi, se llamara Ilia, se llamara Isabel Perón. Bastaba un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas para que el gobierno civil se terminara. En cambio, el movimiento de Rico en el 87 respondía a otras causas y no parecía tener el objeto de tomar el poder. Por lo pronto, los golpes militares anteriores siempre fueron presididos por un general, a veces por el comandante en jefe, gente muy alta en la jerarquía militar. Rico era teniente coronel, un mando medio, y lo que expresaba es la gran perturbación que había dentro del ejército por lo que les había pasado. Los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, estaban en lo fundamental contra sus propios generales, a quienes culpaban por la derrota en las Malvinas y por la catástrofe final del régimen militar. Y además no querían sufrir la represión judicial que se inició en el 83 con Alfonsín, que empezó a pedir cuenta a los militares por lo que habían hecho en los años anteriores. La situación era esta. Ustedes saben que cuando hay un juicio hace falta testigos. Y en la represión, los que iban a las casas, los que llevaban a la gente, no eran los generales. Eran justamente los capitanes, los tenientes, que ahora eran tenientes coroneles. Lo que se planteó entonces era que los jueces iban a pedirle cuentas, no a los generales, sino a los que habían ido a las casas, que eran los mandos inferiores. Y estos entonces se revolvieron y se produjo un gran tumulto. De manera que no fue un golpe militar clásico, el 87 de Rico. Fue una especie de gran perturbación. Y yo diría que la diferencia es que los militares, que los golpes militares anteriores se presentaban como la solución a una situación determinada, pasaron a ser el problema. Ellos eran un problema, porque estaban convulsionados y la expresión de esa convulsión fue Rico. De manera que aún las perturbaciones militares que tuvieron Alfonsín y el propio Menem durante la democracia no revelaban a una fuerza armada fuerte, compacta, con la ambición de tomar el poder, sino una fuerza armada convulsionada, fragmentada, que estaba viviendo traumáticamente la transición de lo militar a lo civil. ¿Cómo evalúa usted la etapa de Alfonsín, digamos, en términos generales, ¿no? Bueno, para evaluar las etapas, me parece a mí que una manera de entender la sucesión Alfonsín-Menem de la Rúa es darse cuenta que cada gobierno que llega tiene en la mente, en la cabeza, lo que tienen son los problemas que hereda del gobierno anterior. Se concentra en esos problemas y de alguna manera los resuelve. Pero a su vez, ese gobierno genera nuevos problemas y no los resuelve. Los va a tratar de resolver el sucesor. Fíjense en Alfonsín, por ejemplo. Alfonsín, ¿qué hereda? Hereda un país institucionalmente devastado. No había más derechos constitucionales, derechos humanos, no había Congreso, no había vida democrática. Entonces su concentración, su foco, fue reconstruir el sistema político argentino. Y en eso tuvo éxito. Tuvo éxito en que la Argentina volvió a fundar la democracia e hizo una democracia duradera, por primera vez en su historia. Y también tuvo éxito en que por primera vez Alfonsín juzgó o hizo juzgar a los militares. Fíjense que los militares antes, como se retiraban con fuerza, no se los juzgaba. Porque había un golpe militar, algunos civiles iban presos, y los militares cuando se iban a su casa. En cambio Alfonsín mostró que también los militares pueden ser juzgados y condenados una vez que pierden el poder, lo cual fue posible porque ya no tenían ningún poder. De manera que Alfonsín en lo institucional, en lo político, tuvo éxito. Pero Alfonsín es un hombre
al que no le importa la economía. Es un político político. Entonces, el problema económico que él heredó, la inflación sobre todo, no lo supo encarar y se fue agravando durante su mandato. Fue un problema que fue creciendo y lo desbordó. Cuando viene Menem, ¿qué hereda? Ya no hereda instituciones o un régimen político convulsionado. Hereda una democracia sana desde el punto de vista institucional, pero hereda también la hiperinflación. Hubo dos grandes hiperinflaciones de la Argentina. Hiperinflación es cuando la inflación es tan alta, que ya la moneda no sirve para nada. Fíjese que cuando Alfonsín entrega el poder a Menem, el país tenía una inflación del 200% mensual. Es decir que los precios subieron un 200% cada mes. Entonces Menem se concentra en ese problema. El otro problema que hereda de Alfonsín, también económico, Menem, es el colapso de las empresas del Estado. Los servicios públicos no funcionaban más. No había luz, no había teléfonos, no había comunicaciones, no había transportes. Es decir, el país estaba colapsado en sus servicios públicos esenciales. Esas dos cosas las hereda Menem y las resuelve. Con Caballos en el plan de convertibilidad y acaban con la inflación. Un muchacho joven, como son ustedes, prácticamente no ha conocido la inflación. Una persona como yo ha vivido toda su vida en inflación y en alta inflación. Eso se resolvió. Y privatiza los servicios públicos. Con lo cual hoy se puede discutir si son caros, pero no que no funcionan. Básicamente tenemos luz, tenemos agua, tenemos gas, tenemos servicios públicos, teléfonos que funcionan. Pero Menem, a su vez, deja un problema que nace durante su gestión y que él no puede ni siquiera reconocer. Porque una cosa es decir, heredo esto y lo voy a resolver. Y otra cosa es decir, yo he generado estos problemas. Entonces Menem empieza por no reconocer los problemas que se generaron durante su presidencia. De un lado el desempleo, cosa desconocida en la historia argentina. Argentina nunca tuvo desempleo, lo tiene ahora. La difusión de la pobreza, la corrupción, que no ha habido nunca en la historia argentina una escala de corrupción parecida a la que hubo en tiempos de Menem, y la inseguridad en las calles, el auge de la delincuencia y de la impunidad. Estos son los problemas que Menem ve nacer durante su mandato, no los reconoce y se los pasa a De la Rúa. Y De la Rúa aparece concentrado en estos temas. Él tiene que resolver el desempleo, tiene que resolver la inseguridad, tiene que combatir la corrupción. Y son temas que él puede atacarlos, me parece a mí, de alguna manera, porque no son de él. Él cuando dice, hay mucho desempleo, no dice por culpa mía. Cuando dice hay mucha inseguridad, hay mucha pobreza, hay mucha corrupción, no dice yo las causé. Y entonces tiene como el espíritu libre para atacarlos. Es una especie de sucesión de soluciones y creación de nuevos problemas. Uno puede pensar hacia el futuro que probablemente De la Rúa resuelva los problemas que heredó de Menem y que se generen nuevos problemas durante su presidencia que otro presidente deba resolver. Es la lógica de la democracia. Lo único que uno piensa, para ser optimista, es que los problemas que van heredando los presidentes, si bien todavía son gravísimos, van bajando en escala de gravedad. Al fin y al cabo, Alfonsín recibió un país que no existía políticamente. Menem recibió una economía que no existía. Y De la Rúa recibe sobre todo un problema social enorme. Pero de alguna manera, si van teniendo éxito, lo que uno espera es que vayan dejando problemas cada vez más chicos a sus sucesores. Y esta es como la contracara del progreso. Como hombre de la justicia, ¿qué justicia nos dejó Menem? El tema de la justicia es muy grave
de hace mucho tiempo. Ustedes saben que en nuestro sistema los jueces tienen que ser independientes, por lo pronto. Además tienen que ser eficaces y honestos. Pero por lo pronto independientes, es decir, tenemos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los dos primeros son políticos, dependen de las elecciones. El tercero no. El tercero es el más importante de todos, porque en definitiva los jueces van a decir quién hizo las cosas bien, quién hizo las cosas mal, quién es un delincuente y quién es una persona honrada, quién tiene que estar preso, quién tiene que estar libre. Finalmente son los jueces los que dicen quién es quién en la Argentina. Y el Poder Judicial dejó de ser independiente hace mucho tiempo. Yo creo que empezó en el 30. En el 30 hay un golpe militar contra Irigoyen. Había una Corte Suprema de características conservadoras parecidas a los que le hicieron el golpe a Irigoyen. Esa Corte Suprema, en el 30, ¿qué tendría que haber hecho? Digamos, en un país ideal, tendrían que haber declarado que el golpe era ilegal. Tendrían que haber condenado el golpe. Quizá hubieran ido presos los jueces si hubieran hecho eso, pero habrían salvado el prestigio de la justicia. No lo hicieron. Hicieron una acordada, que es una decisión de la Corte, que más o menos le dijo al gobierno de facto, al gobierno militar, bueno, muchachos pueden ir hasta acá, más no pueden, pero algo pueden hacer. Es decir, convivieron con ellos. Esto ya marcó un primer momento de claudicación de los jueces. En el 43 hubo un segundo golpe militar, del cual vendría Perón. Y otra vez la Corte hizo una acordada igual, diciendo, bueno, ustedes son gobierno de facto, manéjense dentro de ciertos límites. Y en el 49, Perón, que ya era presidente constitucional, les hizo un juicio político a los jueces de la Corte. Saben que el juicio político, el Congreso juzga a un juez y lo puede llegar a echar. Y los echó. Entonces, a partir de ahí, de ese juicio político del 49, ya la falta de la independencia del Poder Judicial quedó sellada. Porque el poder político sintió que tenía la capacidad, la facultad, de remover a la Corte Suprema. Perón hizo echar a los jueces que estaban, puso otros, por supuesto, favorables a él. Y a partir de ahí la Argentina vivió siempre con una Corte Suprema que emanaba, que venía del poder político dominante. Era un mecanismo perverso que funcionaba más o menos así. Cuando venía un golpe militar, los militares echaban a los miembros de la Corte y ponían otros. Cuando venía el gobierno civil que sucedía al gobierno militar, ya se llamara Frondizi, Ilia o Cámpora, este gobierno se encontraba con jueces que eran ilegales, porque habían sido nombrados por los militares y no como tienen que ser nombrados, que ustedes saben que tienen que ser nombrados por el presidente de la Nación con el acuerdo del Senado. Entonces ponía otra corte. Cuando venía el próximo gobierno militar, ponía su corte. Y el próximo gobierno civil ponía su corte. De modo que la pérdida de independencia judicial hace mucho que la tenemos en la Argentina. No es un poder, es una administración judicial puesta por el poder. En el 89, cuando Menem llegó al poder, tuvo la oportunidad de decir, bueno, me banco la Corte Suprema que nombró Alfonsín. Porque la independencia del Poder Judicial depende de que el gobierno político de turno respete la Corte Suprema que hereda del gobierno anterior. Cuando hay una vacante, alguien se muere, bueno, pone un juez. Y el otro que viene vuelve a respetar la Corte que hereda. Pero Menem, ¿qué hizo? En nuestra Constitución no dice cuántos jueces de la Corte tiene que haber. Es una ley. Y siempre fueron 5. Pero cuando llegó Menem, aprobó una ley que aumentaba su número a 9. Y puso 4 amigos de él. Con lo cual consiguió otra vez tener mayoría en la Corte y volver
a la tradición de una Corte Suprema subordinada al poder político. Recién ahora, si de la Rúa, como es muy probable, respeta esa Corte de 9, por más que no le guste, empezará en la Argentina, después de 70 años, renacerá, si se puede hablar así, la independencia efectiva de la Corte Suprema y del Poder Judicial. ¿Para qué usó Menem esa Corte Suprema dicta, digamos? ¿Qué beneficios le reportó, no? Lo de Menem es muy grave porque se cubrió, es decir, puso jueces amigos en la Corte Suprema. Además, otros jueces que son fundamentales en el sistema argentino son los jueces federales, porque son los jueces donde van los grandes temas, los grandes asuntos, van a los jueces federales. Y Menem, mediante muchas maniobras, generalmente ascendió a los jueces federales a camaristas. Hay jueces en primera instancia, cámaras y la Corte. Él los pateó para arriba y puso una cantidad de jueces federales también amigos de él. Él logró protección con eso, es decir, todas las denuncias de corrupción que había, todos los temas o los casos que comprometían seriamente a los funcionarios de Menem y al propio Menem, eran cajoneados quiere decir metidos en un cajón por los jueces, y ahí quedaban durmiendo un sueño indefinido. De manera que Menem, al conseguirse un poder judicial, por lo menos en el plano federal y en el plano de la Corte Suprema, favorable, promovió el desarrollo de la impunidad. Impunidad quiere decir que el que las hace no las paga. La Argentina tiene un serio problema de impunidad. Hay muchos delitos, desde crímenes hasta actos de corrupción, que existieron, que se sabe que existieron, y nadie va preso por ellos. Entonces los jueces, con su inoperancia, agravaron en la Argentina la sensación de que en la Argentina, si uno comete un delito, tiene altas posibilidades de que no lo sorprendan, de que no lo castiguen, de que no lo juzguen. Y esto entonces, claro, alienta el delito. Si yo soy un delincuente potencial, ya sea un delincuente que va a asaltar a alguien en la calle, ya sea un funcionario que piensa corromperse y cobrar coimas, si sé que tengo una alta posibilidad de ser sorprendido y castigado, probablemente no lo cometa. Pero si sé, como ocurre, que el 1%, menos del 1% de los delitos, terminan con alguien en la cárcel, prácticamente es piedra libre. Yo sé que puedo actuar, estoy tranquilo, y no hay ningún elemento, ningún argumento, salvo de orden moral, que evidentemente si soy un delincuente no lo tengo, que me frene o que me haga pensar dos veces antes de cruzar la frontera que separa lo legal, lo correcto, de lo delictivo. En su programa, a partir del 95 se produjeron una serie de arrepentimientos, comenzando por Silingo, ¿no? ¿Usted cree que fueron sinceros esos arrepentimientos? ¿Hubo alguno que le impresionó particularmente? Bueno, el caso Silingo, es muy difícil saber qué pasa en el interior de las personas, ¿no? Uno presume cosas. A mí creo que Silingo fue un hombre que sufrió mucho una sensación de culpa, porque el tema de la represión funcionaba así. Había comandos o grupos comprometidos con la represión, jugados, como se dice. Estaban en guerra en su mentalidad, estaban haciendo la guerra y mataban al enemigo. Esos no tenían problemas psicológicos. Pero la manera de reprimir, tanto en el ejército y la marina, era obligar a participar de la represión a otros oficiales que eran gente normal y que no tenían nada que ver con esa guerra, para que todos de alguna manera se vieran comprometidos por el mismo proceso y obligarlos a una especie de solidaridad entre ellos. Silingo fue uno de ellos. Silingo no era un represor, un hombre que estaba en los grupos de acción contra la guerrilla. Era un oficial que un día lo llamaron y le dijeron vení, y lo hicieron participar de un par de vuelos de donde se tiraba la gente desde los aviones. Entonces, este hombre a mí me parece que
esa experiencia lo desbordó, lo alteró. Era un hombre muy alterado. Daba la sensación de un hombre, diría yo, muy inestable psicológicamente. Y él se liberó de alguna manera contando, y contó. Yo lo vi varias veces, lo vi en libertad y lo vi en prisión. Y parece mentira, pero la sensación que yo tuve es que cuando estaba en prisión, por haber contado todo lo que contó, y por otras cosas que inmediatamente la Marina le armó para que estuviera preso, era un hombre mucho más tranquilo, un hombre mucho más satisfecho que antes. De alguna manera, contando, desplegando su conciencia ante los demás, él había conseguido algún tipo de paz interior. Esta es la sensación que yo tengo de Silingo. Es un hombre que está hoy muy alterado, y después lo que le pasó en España, cuando Garzón también lo metió preso y no lo deja salir de España, fue una paradoja, porque en el fondo, de los que habían hecho cosas, el que confesó es casi el único que está preso. Los que nunca confesaron, lo más que tienen a veces es arresto domiciliario por el tema del robo de bebés, pero por el tema de la matanza, el que sufrió las consecuencias, más que ningún otro, fue el único que rompió el pacto de silencio y habló. Me iba a hacer la contracara, fue Macera, ¿no? ¿Y qué sintió usted en su programa cuando Macera empezó a hablar como si estuviera en el poder, ¿no? Cuando se mandó ese discurso de... Claro, cuando Macera se mandó ese discurso, yo cuando estoy haciendo un programa de televisión pienso en qué le estará pasando a la persona que está del otro lado. Y yo creo que tuvo un gran valor porque mostró cómo era la mentalidad de una persona como Macera. Una mentalidad autoritaria, una mentalidad despiadada, los llamados que venían eran todos contra él. Porque lo que pasa, me parece a mí que pasa esto. Si usted a una persona le da el poder de matar, como se lo dio a Macera, como lo tuvo Suárez Mason, por ejemplo, durante la represión, en algunas personas le puede pasar lo de Silingo, le crea una crisis moral. En otras, desata el demonio que uno tiene adentro. Y entonces, si a una persona le dicen, en circunstancias normales, vos no podés matar porque vas a ser acusado, vos no podés hacer lo que quieras porque hay jerarquías que te van a controlar, uno tiene cierto límite exterior. Pero cuando uno le dicen, sos el señor de la vida, como eran Macera y Suárez Mason en sus respectivas jurisdicciones, se despierta dentro una patología, una enfermedad. Yo a veces decía, un hombre como Suárez Mason o Macera, seguramente el primer día que mandaron matar a alguien, por ahí no durmieron esa noche. A los 6 meses, si no mataban a alguien, no dormían esa noche. Se va creando un monstruo. Y el monstruo proviene de la falta de control. Yo creo que este proceso mostró gente o actitudes que nunca se hubieran conocido en un régimen normal. El que llevaba adentro el gángster, el que llevaba adentro el asesino, pudieron de golpe manifestarse. Pasa en las guerras. En las guerras, por ahí hay gente normal que se convierte en héroes y gente normal que se convierten en torturadores y en asesinos, porque han desaparecido los límites de una sociedad bien organizada y quedan librados a sus demonios interiores. Pues es una cosita.